La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Señor nuestro vive y permanece para siempre. Confiados en esta declaración, nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por el mensaje del cielo. Hoy iniciamos la lectura del libro Hechos de los Apóstoles. Este libro fue escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio. El escritor era médico, de manera que de la mejor forma organizada y sistemática es presentada el desarrollo, el crecimiento y la multiplicación de la iglesia cristiana primitiva. Hechos hace un puente entre los evangelios y las epístolas. Hoy nos detenemos en el primer capítulo de este maravilloso libro y lo hacemos con un espíritu de oración. Señor y Padre nuestro, pedimos que nos bendigas al meditar en tu palabra y nos conduzcas con tu espíritu. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El libro de los Hechos comienza de esta manera. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El mismo escritor de Lucas escribe también el libro de Hechos y Teófilo es también el destinatario inicial de este libro. El Evangelio, la misión del Evangelio y el Cristo crucificado y resucitado debía ser proclamado hasta los confines de la tierra. El versículo 3 dice, después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hay hechos relevantes en estas declaraciones. En primer lugar, que el énfasis está en mostrar la resurrección de Cristo, porque la religión está basada en un Cristo vivo y no en un Cristo artificial, inexistente o muerto. El segundo concepto trascendente es que tenían que quedarse allí reunidos porque había una promesa para ellos antes de iniciar ese recorrido misional. No se alejen, quédense aquí. Así como fueron bautizados por agua, tienen que ser bautizados también por el Espíritu. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Tanto que hablas del reino, ¿es ahora? ¿Llegó la hora de establecer el reino? Y Jesús contestaría, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y así está estructurado este libro. Los hechos de los apóstoles en realidad son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Y cómo la promesa se cumple? Dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Para ser hay que recibir el poder y quien recibe el poder es un testigo. ¿Testigos dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y así está estructurado el libro. Los primeros 7 capítulos son testigos en Jerusalén. La organización, la predicación, la persecución, la promesa. Y así iremos avanzando capítulo tras capítulo en
el análisis de este libro. Versículo 9, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba, y de repente se acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, varones Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Yo quiero imaginarme la tristeza de la despedida, de la separación, esos ojos mirando hacia lo alto y perdían de la vista al Jesús que se alejaba, pero escuchaban reiteradamente lo que ya sabían, que Él iba a volver. El mismo Jesús que se fue iba a volver, pero tenían que cumplir una misión. Tenían que llevar el Evangelio y transmitir los mensajes de este reino hasta lo último, y el Señor cumpliría su palabra y volvería. Desde el versículo 12 en adelante nos encontramos con el relato del reemplazante de Judas. Regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres, con los hermanos de Jesús y con su madre María. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. De paso, ustedes ven que la cultura dejaba a la mujer de lado en aquellos días, pero el cristianismo no dejó a la mujer de lado, estaba integrada con los discípulos en las reuniones. No hay cultura que afecte cuando Dios nos une. Versículo 16. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que envió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno y allí cayó de cabeza, se reventó, se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Y porque la profecía lo había establecido, es preciso entonces que se una a nosotros un testigo de la resurrección de uno de los que nos acompañaban todo el tiempo en el Señor. Jesús vivió entre nosotros desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así es que propusieron a dos, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Y después echaron suerte y la elección cayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. La asamblea, la iglesia reunida, la iglesia votó, fue elegido, fue contado en la costumbre de piedritas blancas y piedritas negras. El echar suertes era contar los votos, y Matías fue elegido después de haber orado y de buscar la bendición de Dios. Y así el grupo de los 12 volvía a ser 12. El reemplazante de Judas ya estaba listo, sumado e integrado al equipo, y aquellos discípulos comenzarían a vibrar con un evangelio que llegaría hasta los confines de la tierra. Ya no se trataba de un grupo egoísta que peleaba por una supremacía. Ahora se trataba de un grupo unido en oración que buscaba el Espíritu Santo. Y desde el capítulo 2
Vemos cómo ese Espíritu Santo y la promesa se cumplió y veremos también después los resultados. Resulta maravilloso ver cómo Dios fue guiando a sus hijos y a su iglesia para crecer y para cumplir la misión. Y por eso el mensaje llegó hasta nosotros. Yo doy gracias a Dios por ese mensaje que llegó a mi vida. Y en este momento renuevo mi fe, mi confianza y mi compromiso con ese mensaje, con esa misión y con este Señor. Y los invito a ustedes a hacer lo mismo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque estableciste la iglesia, la cuidaste, la organizaste, la guiaste con tu espíritu, le diste una promesa, la capacitaste con tu poder, preservaste la verdad y esa verdad llega hasta nuestros días. Nosotros hoy agradecidos reafirmamos nuestra fe, reafirmamos nuestro compromiso y reafirmamos nuestra disposición de hacer tu voluntad y de caminar en tus caminos. Bendice a todos nosotros y ayúdanos para hacer bendición para todos los demás. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.